Pero quiero referirme a una publicación cubana que unió a muchos revolucionarios cubanos en el extranjero, sobre todo en situación de inmigración, para la revolución en el siglo XIX. O sea, estamos hablando de la revolución por la independencia de Cuba. Estamos hablando del periódico Patria y estamos hablando de su principal director y fundador, que fue José Martí, autor intelectual del Cuartel Moncada, porque aquí nada se cita fuera de contexto. El asalto al Cuartel Moncada, la inspiración revolucionaria de la generación del centenario está en el pensamiento de José Martí. Pero hablando Martí del periódico Patria, dijo algunas cosas interesantes que por su valor yo quisiera leer para que ustedes capten, para cuando ustedes escriban, para cuando ustedes conversen en sus procesos de proselitismo o de unidad, de atraer, de sumar y de acercar, porque no siempre hay que tener a todo el mundo miembro de la juventud. A veces acercar a los jóvenes al pensamiento de vanguardia. Martí, cuando fundó el periódico Patria, escribió sobre Patria. Después ustedes sacan las conclusiones para lo que les sea de utilidad. Patria ha de ser ahora un periódico especialmente alto y hermoso. Alto en contenido, pero hermoso en cuanto a estética y palabra. Antes pudimos descuidarlo o levantarlo a braceadas, ahora no. Ha de ser continuo sobre las mismas líneas, afirmando con majestad lo contrario de lo que se afirma a nosotros. O sea, lo contrario de lo que se afirma a los revolucionarios. ¿Y quiénes? Los medios de aquella época. Mostrando en el silencio inquebrantable sobre las personas el poco influjo real que le concedemos. O sea, a veces repetimos demasiado al enemigo y nosotros mismos lo estamos divulgando y fijando en la conciencia de los demás. A lengua sinuosa nos están batiendo, cerrémosles el camino a mejor lengua, la hermosa. Yo vi muchos Twitter de muchos jóvenes metidos en la campaña política. A veces aparece un fenómeno y allá van los jóvenes a tuitear. La lengua grosera, perniciosa, ofensiva, odiosa, resentida. ¿A quién van a convencer así? Martí decía que para herir el arma en la guerra, la palabra para endulzar y convencer. Y ya hablamos que Martí, parte de su pensamiento revolucionario democrático, lo recibió también en México, una vez dio una conferencia de eso. Entonces, ¿a qué viene? Que si yo tengo que tuitear y tengo que convencer, pendeja, pendejo, no sé qué carajo, acá, a tu puta, ¿a qué viene eso? ¿A qué viene eso? ¿A quién vas a convencer con esos destellos de odio, de impudor, de falta de respeto? Es que te haces más persona del cambio así. Y ya no estamos hablando de una página Twitter, es un conjunto de palabras, en un número, un espacio corto. Sea capaz de decir en palabras hermosas ideas elevadas y responda así para que su Twitter se lea y no para que quede en una cadena más de las aritméticas y de las estadísticas de uso de Twitter.
Pero ustedes tienen más, ustedes tienen otras publicaciones que además son interactivas porque las personas pueden acceder, hacer comentarios, etc. Vigilen estos elementos, préstenle atención a estos elementos, porque son herramientas de las pocas que ustedes los jóvenes tienen. Y yo no se lo digo desde el pensamiento de un hombre de 62 años, se lo digo como un revolucionario y se lo digo como un martiano, porque ustedes tienen nuevos desafíos y saben de qué estoy hablando. Marx dijo también: lo que el enemigo ha de oír no es más que la voz de ataque, y eso es patria. Es patria como periódico, como prensa, es un soldado, y cada línea de los periódicos de la libertad es indispensable para fundarla. Aún el adversario hallará en nosotros más bálsamo que acero. Importante. Cuando ustedes están analizando un tema propio, a lo mejor cuando tratan al adversario lo tratan con epítetos, lo tratan como si estuvieran ya en un terreno de la guerra abierta. Contrariamente, Martí está aconsejando que cuando se use los medios de propaganda y difusión, la palabra debe ser un bálsamo cuando se trata del adversario. ¿Por qué yo, desde mis pocas herramientas, tengo que perder espacio para odios y rencores, cuando yo lo que necesito es argumentar sobre el hecho mismo, y si tengo que mencionarlo por necesidad, mencionarlo con respeto, para que no me digan que el tema es personal con Obama, sino que es la lucha, los principios, los objetivos. Eso es lo que Martí está diciendo. Y no quiero decir que ustedes se equivocan, lo que estoy es hablando, creando escenarios de comunicación para comprender, o para explicarme mejor lo que quiero decir. Bueno, eso era lo que esencialmente quería hablar con ustedes hoy, precedido del documental. Y por supuesto, como siempre acostumbramos, abrimos a debate lo visto, lo dicho y lo que haya por decir.